Gracias una vez más por contactarnos a través de su canal Derecho US. En la tarde de hoy tenemos elaborado el desarrollo de un tema de mucha importancia en el orden de lo que tiene que ver con las técnicas procesales en materia penal. Se trata de la figura del Ministerio Público. ¿Qué vamos a ver a grandes rasgos? Bueno, entre otras cosas vamos a ver el ciclo histórico en donde de alguna manera puede decirse que surge por primera vez la figura jurídica del Ministerio Público. Vamos a ver, entre otras tantas cosas, algunas de sus facultades para finalmente establecer algunas consideraciones en el orden de lo que son las reglas y principios que de alguna manera le dan una connotación o fisonomía propia, para lógicamente establecer algunas connotaciones en el orden de lo que está relacionado con su base jurídica o base de sustentación legal. Para abordar la institución jurídica del Ministerio Público en términos históricos, se hace necesario remontarse a lo que han sido las diferentes etapas o fases del derecho penal. En ese sentido, podemos advertir que en lo que fuera la primera de las etapas del derecho penal, que lo era la de la venganza privada, no podía entenderse que existiera la idea de un ministerio público que investigara y persiguiera y sostuviera una acusación, dado que la venganza, como ya decíamos, era privada. Era la víctima la que se encargaba de manera particular en perseguir y castigar a aquel que le había generado la ofensa. En ese momento histórico, la venganza, como ya decíamos, era de manera familiar, de clan a clan, de tribu a tribu, y por vía de consecuencia no aparece en esa etapa de la historia lo que hoy por hoy se conoce como el Ministerio Público. La etapa teológica o de la intimidación, denominada también de la venganza pública y divina, es exactamente lo que los autores han podido entender como la segunda fase o periodo del derecho penal a nivel universal. ¿Cuáles han sido las características que se advierten en el orden de lo que era esa fase de la historia universal del derecho penal propiamente hablando? Bueno, el Estado como tal se fortaleció y a partir de ese momento histórico empezó por entender que tenía el monopolio de la violencia. En esa dirección entendía que era depositario de la facultad de investigar, de perseguir, de juzgar y de ejecutar los juzgados. Por ello entonces los crímenes o delitos cometidos en esos momentos históricos sencillamente empezaron por ser perseguidos por el Estado per se. Ahora, ¿puede en el orden de lo que es la idea del Ministerio Público en términos históricos decirse que aparece esta figura en esa fase de la historia del derecho penal? Claro que no. ¿Por qué? Porque lo que aparece es el juez inquisidor. Y en el ámbito de lo que eran los poderes del juez inquisidor, existían las facultades de poder investigar, de poder perseguir, de poder juzgar, e incluso de castigar. En esa dirección, y como se advierte, aún todavía no puede decirse que existe un ministerio público con las prerrogativas que hoy tiene de poder sostener una acusación y poder en esa misma tesitura garantizar lo que es la investigación y la persecución del hecho punible cometido. La tercera etapa de lo que ha sido el histórico del derecho penal propiamente hablando ha sido la denominada etapa humanitaria. En el ámbito de la misma se generaron procesos de cambio, claro está, bajo la égida de lo que era el derecho canónico. Se plantearon principios que fueron acogidos por el derecho penal, como lo era la misericordia, el perdón, la piedad, la caridad, entre otras tantas cosas. Pero todo esto condujo fundamentalmente a lo que era un cambio de lo que era el grueso de sanciones penales a ser impuestas a los imputados. Condujo a un cambio de lo que eran los sistemas penitenciarios en franca Edad Media. Parece una contraproducencia, pero fue así. Ahora, en el orden de lo que fue la aparición del Ministerio Público como figura jurídica propiamente dicha, ¿puede decirse que existió en esa etapa? Aún no. Es decir, que todavía en lo que es el denominado periodo humanitario no se advierte en términos orgánicos propiamente hablando lo que es la institución jurídica denominada Ministerio Público. ¿Cuándo entonces puede decirse que aparece de manera formal la figura jurídica de lo que es el Ministerio Público, también denominado fiscal? Bueno, aún en lo que era la etapa prerevolucionaria en Francia, lo que existieron fueron los llamados abogados del rey. Es decir, aquellos abogados designados por la corona para la defensa de los intereses pecuniarios de la misma. Estos se encargaban de que
Bueno, se encargaban de lo que era el proceso como tal con miras a buscar, lo que era la multa y con ello el cobro de las mismas y sobre la base de esa situación cumplir con el criterio que externábamos originalmente, de tratar de satisfacer los intereses de la corona. Luego de ese conjunto de consideraciones de corte histórico, en el orden de lo que han sido las diferentes etapas o periodos del derecho penal propiamente hablando, ¿cómo podemos decir que aparece como tal el Ministerio Público? ¿O cuándo? Bueno, aparece básicamente ya en lo que es la Revolución Francesa. Aparece básicamente en ese momento histórico en cuando se rompe con el viejo orden feudal y se establece un conjunto de consideraciones de carácter sociojurídico que de alguna manera establece una nueva fisonomía de lo que es el derecho penal, y en el marco de la misma se articula la figura del Ministerio Público con miras a qué, con miras a de que apoderara a los jueces, con miras a que investigase, persiguiese y por vía de consecuencia sostuviese una acusación ante las jurisdicciones penales propiamente dicho, y con ello tratase de obtener el resarcimiento de lo que era la sociedad en su conjunto a propósito del daño sufrido por la misma, a consecuencia, claro está, del tipo punible que se había cometido. Vistas las consideraciones externadas precedentemente en el orden de lo que han sido los aspectos históricos del derecho penal y por ende de lo que ha sido la aparición de la figura jurídica del Ministerio Público, existen elementos importantes a ser abordados en relación a esto último que deben de ser sacados a colación en esta parte. Específicamente el artículo 169 de la Constitución de la República plantea lo que son algunas de las atribuciones de este funcionario de la justicia penal. En ese sentido se sostiene que es el que está facultado para el diseño de la política del Estado en contra de la criminalidad. El Ministerio Público, además de esto, está facultado para investigar los tipos punibles que se suscitaran en el territorio nuestro. Pero más aún, trabaja en el ámbito de lo que es esa investigación para tratar de recoger los medios probatorios que pudieran existir y en la medida en que esto sucediera, entonces procede a lo que es el ejercicio de la acción penal en representación de la sociedad. Como se advierte en el orden de lo establecido precedentemente, la idea de lo que es la aparición de la figura jurídica del Ministerio Público es fundamentalmente para garantizar lo que es la representación del orden público y el interés de la sociedad en aquellos momentos en donde sencillamente se hubiera alterado el mismo sobre la base de la comisión de un crimen, un delito o una contravención que constituyen la forma tripartita en como el Código Penal vigente en nuestro país ha estratificado las infracciones. Otra de las atribuciones importantes que se advierte en el ámbito constitucional respecto del Ministerio Público es el hecho de que está facultado para aplicar los medios alternos de disputa, tratar de proteger lo que es el grueso de víctimas o de testigos que pudieran existir en el marco de un proceso penal. Pero existe también la obligación del Ministerio Público de defender lo que son los derechos fundamentales de las personas, independientemente de que no fueran partícipes de un proceso como tal. Es decir, que el Ministerio Público tiene un grueso de atribuciones que son de suma importancia en el ámbito no solamente de lo que es la investigación en materia penal, sino de todo lo que se deriva de la misma en relación a aquellas personas que, aunque no fueran partes del proceso, sencillamente hubieran que investigarlas. Además de las facultades consignadas en la Constitución vigente y lo que es la ley del Ministerio Público, es importante señalar el grueso de principios que de alguna manera le dan una fisonomía y que éste debe respetar. A grandes rasgos tenemos el principio de la legalidad, el principio de la unidad, el principio de la indivisibilidad y sobre todo ese principio de la objetividad que lo obliga en gran medida no solamente a recoger los medios probatorios que fundamentan la acusación, sino también aquellos medios probatorios que favorecen el descargo del imputado. He aquí, amigos que nos escuchan semanalmente a través de su canal Derecho Más, las pinceladas o elementos más importantes de lo que es el tema que nos ocupó en la tarde de hoy, que lo era el del Ministerio Público. Luego de todo esto, entonces, no nos queda otra opción que sencillamente invitarlos a una nueva entrega la semana próxima y darles las gracias por sus atenciones.